Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy, Consejo de Dios. Y hoy vamos a buscar el consejo de Dios por medio de la palabra de Cristo y vamos a hablar de una cosa que Dios ha puesto en mi corazón con trato y respeto y cariño, a comenzar una nueva iglesia, Y el que tenga Biblia, vamos a ver consejos que Dios nos demanda para comenzar una nueva iglesia. Y que tenga Biblia, que coja el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendiciré y engrandeceré tu nombre, y será de bendición. Bendiciré a lo que te bendiga, y a lo que te maldiga te maldiciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, en el nombre de Jesús. Ahí vemos, hermano mío, que cuando vemos este llamamiento divino de Abraham, que Dios le hace un llamamiento divino a Abraham, y ahí empieza la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios le dice, bendiciré y maldiciré, ¿cómo le envía a una tierra desconocida donde el patriarca pudiera temer de encontrarse con ambiente hostil? Pero Jehová establece con él una alianza defensiva y ofensiva, con la que podría ir tranquilo a la nueva tierra en que va a morar. Aleluya. Por eso que decirá, y Dios le dice, será bendito. Esto fue la promesa que coronaba todas las demás, porque apuntaba hacia el Mesías, en quien todas las promesas son sí y amén. Cuando le dice, te bendiciré a ti y a toda tu familia, le estaba diciendo que se sentiría bendecido a sentirse virtualmente al trono glorioso de Abraham. Esta bendición será repetida varias veces, lo que indica la importancia teológica que se dice aquí, que tiene en la mente, y podemos ver que la bendición sobre Abraham y los pueblos se concrete, y la primera promesa mesiánica del protagonismo y la alianza de la bendición. Por eso que Abraham, después de esto, daba la alabanza de bendición, y solamente Abraham edificó el altar. Él lo que hará los patriarcas siempre que se siente en contacto con la divinidad de Dios. Aleluya. Por eso que Abraham, la alianza de bendición sobre Noé también y Sem. Pero vemos, hermanos míos, que Abraham tenía un contacto con la divinidad de Dios. Por eso que ahí se comienza una primera iglesia. Génesis nos muestra cómo Dios le dio inicio a su pueblo
usando hombres más que el recurso material para comenzar una nueva iglesia. Dios necesita personas, porque somos templo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. No son las cuatro paredes, sino que somos nuestro interior. Somos templo de Cristo y Dios demuestra, para hacer una nueva iglesia a Dios, necesita Dios de personas, ¿vale? Abraham, tenía que aceptar el propósito que Dios le estaba diciendo. El propósito que Dios estaba diciendo, dice, Abraham tenía muchas posibilidades para su vida, pero recibió un llamamiento específico de Dios y aceptó por fe el propósito de Dios. Abraham aceptó por fe el propósito de nuestro Señor. Por eso que los patriarcas de Israel, empezando por Abraham, el llamamiento que han visto de Abraham aún estaba en Uz cuando Jehová lo llamó. Abraham fue llamado a dejar la tierra de su parentela y la casa de su padre para emprender una vida de peregrino, porque Dios hizo un pacto maravilloso con Abraham, y el cual incluía siguiente promesa importante: una tierra, es decir, la tierra de Canaán, una nación grande, esto es el pueblo judío, prosperidad material y espiritual para Abraham y su simiente, un gran nombre para Abraham y su potestad, sería la fuente de bendición para otro. Sería bendecidos los amigos de Israel y los antisemitas, que sería maldecido toda la tierra, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham, viendo hacia el futuro el Señor Jesucristo, que sería descendiente de Abraham. Este pacto fue renovado y ampliado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí hemos visto, hermanos míos, que Abraham ha tenido un llamamiento específico. Por eso, hermano, que Abraham ha tenido que abandonar su casa, su parentela, sus costumbres, porque Abraham era un idólatra. Abraham era una persona que amaba la idolatría al dios Moloch, y el dios Moloch era un dios que se sacrificaba los primeros hijos que habían nacido. Y Abraham, por eso que Abraham no tenía, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, no tenía esa mente, decía, pues mi hijo, no. Él estaba acostumbrado a la idolatría que él tenía de sus padres. Y por eso, hermanos míos, que cuando vemos esto, cuando vemos que Abraham estaba acostumbrado, era un hombre de idolatría, es por eso que Dios le dice, apártate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Por eso que Abraham, hermanos míos, estaba de esta forma. Y a empezar así, por eso que a Abraham no le costaba, de dar Isaac no le costaba, pero de su tierra, de abandonar su parentela, la casa de su padre, le costaba. Por desgracia, cuando Dios nos llama, ¿cuántas veces nos cuesta de dejar lo que Cristo nos pide en nuestra vida? A mí aquí nos cuesta de tirar tabaco. Si me gusta beber, nos gusta de tirar alcohol. Si nos gusta estafar, nos gusta de... Dios nos está llamando que tiremos las cosas para que seamos bendecidos y que nuestra descendencia esté bendecida a través de nosotros. Y nosotros no queremos tirar ni separarnos de las costumbres gitanas o de las cosas que tenemos de nuestro padre, que los viejos nos han dejado. También a nosotros nos cuesta, hermanos míos, como dice en la palabra, nos cuesta de dejar esas cosas. Por eso yo digo que siempre que hacemos algo, tenemos que presentarlo al Señor. Aleluya, tenemos que presentarlo todo al Señor. Porque si no presentamos nada al Señor, hermano mío, nada sirvemos y nada hacemos. ¿Cuánto de nosotros, lo digo bien, cuánto de nosotros, hermanito mío, cuánto de nosotros nos cuesta de tirar?
Aleluya. Para que Dios pueda comenzar una nueva iglesia, tenemos que tirar todo lo que agrada a Dios. Y como Abraham tenemos que abandonar todo lo que Dios nos demanda. Cuando tenemos un llamamiento de abandonar nuestra parentela y las casas de nuestros padres, todas las costumbres que nos han enseñado nuestros padres, tenemos que abandonar todo esto, tirar todo esto afuera para que Dios pueda hacer una limpieza y empezar una iglesia suya. Aleluya. Por eso que el libro de Génesis 26, de 1 al 3, dice de esta forma. Dice 26, estoy buscando, 26 de 1, versículo 1, sí, de 1 a 3. Y dice la palabra de Jehová. Hubo después hambre en la tierra, además de las primeras hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Y apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendiciré, porque a ti y tu descendencia daré toda la tierra, y conformaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Aleluya. Ahí podemos ver, hermanos míos, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? Podemos ver que Rebeca vio en la lucha introfina a sus hijos en fortuno, de que el fruto de su vientre, después de todo, no le asegura la bendición de la promesa divina. Por eso buscó el consejo de Dios. Porque Jacob, lo sabemos, el que toma el cancañán, el que suplanta. Por eso le habla de su primogenitura. Al derecho de nacimiento consiste a una doble porción de la herencia del padre. Pero con el patriarca podemos ver, hermanos míos, que acaba a la superficie del gobierno sobre los hermanos de toda la familia. Y el derecho de la bendición de la promesa incluye al futuro posesiones de Canaán y de la comunión del pacto con Jehová. Por eso dice: no descenderá, por cuanto él era el simiente a quien se había prometido tierra de Canaán, la tierra de Canaán, se la ordenó y no dejarla. Le dijo que se la daría y no dejarla. Por eso, hermano mío, que ahí Dios está, para ser una iglesia Dios, en donde Dios estaba haciendo que tenemos que confiar en Dios en la zona de crisis. Había una hambre, estaba pasando una gran hambre. Abraham con Isaac, pasado un tiempo de hambre, un tiempo de crisis, pero ellos confiaban en las horas de crisis, confiaban en Dios. Por desgracia, es que nosotros en los momentos difíciles, en la hora de crisis, es que perdemos la confianza, guardemos la confianza en Dios, porque para que Dios pueda empezar una iglesia, hermano mío, como ha hecho, tenemos que aceptar el propósito de Dios y confiar en Dios en las horas de crisis, porque para Isaac era más fácil de abandonar la tierra prometida, pero Isaac confió en el Dios poderoso y le fue prosperado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano mío, a la zona de crisis, tú y yo confiamos en las cosas de Dios. Por eso que la reacción de Isaac al hambre, la reacción que tuvo Isaac a tener hambre en la tierra fue, hermano mío, fue la misma como la de su padre. Al viajar
hasta, ¿cómo decir esto? Hasta el sur, le apareció Jehová a Gerar y le avisó que no fuera en Egipto. Gerar era mejor, no mejor, pero era lo que Dios quería. Más o menos un lugar de reposo. A mitad de camino de Egipto era Gerar. Y Dios le dijo que hubiera y que habitaría por una temporada ahí en Gerar. Pero Isaac habitó ahí, hermanos míos, habitó, y Dios y el Señor también se manifestó allí y le confirmó a Isaac el pacto que había hecho con Abraham. Le enumeró y afirmó el pacto que había hecho con Abraham. Ahí Dios le da un recordatorio a Isaac: confía en mí, porque mi pacto que yo he hecho con tu padre en aún está. El pacto que yo he hecho con tu padre, estaba diciendo, en aún está. Por eso que en momentos de hambre, de crisis, he confiado en el pacto, en la promesa que le hizo a Abraham, que iba a tener una tierra prometida. Por eso, hermanos míos, no tenemos que cachar los brazos, no tenemos que ir a derecha o a izquierda, pero sino contrario. Tenemos, hermanicos míos, que decir a Dios con trato y cariño y respeto: Señor, yo quiero, Señor, seguir tus caminos en los momentos de crisis, en los momentos difíciles en mi vida. Yo quiero, Señor, seguir tus pasos, seguir tus caminos. Por eso que Dios es grande, poderoso. Por eso te digo en esta tarde: confía en el Señor en todo y por todo, porque no hay otro como Él, hermanos míos, no hay otro como Él. Y te hago otra pregunta: ¿tú puedes hacer algo sin el Señor? ¿Tú puedes hacer algo sin el Señor, hermano mío? Yo te digo en esta tarde que Dios puede todo, si tú lo crees por la fe. Por eso te digo esto en esta tarde: que Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios es el verdadero, el que nos cuida. El Señor es el que nos guarda. Por eso te digo, hermanico mío, guarda tu fe, guarda tu fe. Por eso que digo siempre yo, hermano, que tenemos que guardar nuestra fe, porque sin Dios no valemos, ni sirvemos, porque Dios es el grande, el poderoso, el santo y el real. Por eso, hermanicos míos, tenemos que guardar nuestra fe. Confía en Dios en las horas de crisis y agárrate a la promesa. Aleluya. Isaac confió en Dios y fue prosperado. Pero dice la Biblia más adelante, Génesis 32, del versículo 24 a 30, dice la palabra, como he dicho, de 24 al 30, dice la palabra, de 24 al 30. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él contestó: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo:
declárame ahora tu nombre. Y el varón contestó, ¿por qué me preguntan por mi nombre? Y lo bendijo allí y lo llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Eso, hermano mío, dice que luchó. Jacob luchó. Cuando vemos cómo interpreta eso de Jacob, podemos enfrentar con poder, el poder con fuerza a la fuerza, con pericia a la pericia. No quiere, no puede rendirse una y otra vez, no puede rendirse, saca nueva energía, emplea todo el vigor de su músculo, no es más que carne y sangre, pero no se le domina fácilmente. Cuando dice que antes que raye el alba, según la circunstancia o la creencia popular, lo espiritual o lo espíritu tiene su campo de actuación durante la noche y llegar el alba debe desaparecer. Por eso, hermanos míos, que no fue con una fuerza propia, sino una fuerza derribada, de los altos, como Jacob luchó y prevaleció en que podamos prevalecer con Dios. Si nos apoyamos en nuestra propia fuerza, solo es posible con las fuerzas mismas que nos proporciona Dios. Es un espíritu el que intercede en nosotros y que nos ayuda en nuestra divinidad. Aleluya. Lo llama Israel porque ha luchado con Dios. Luchando con Dios, hermano. Esto podemos notar, su sexo no debe considerarse como un sueño o una visión eterna, sino el que cae en la esfera de la perfección, sensibilidad. Al mismo tiempo, eso no fue una lucha natural o corporal, sino un conflicto real de cuerpo y de mente, una obra del espíritu con un intenso esfuerzo del cuerpo, en que Jacob fue exaltado y a una elevada condición de cuerpo y de mente. Por eso es un éxtasis inmediato a la manifestación de Dios. Peniel significa rostro de Dios, cara a cara, rostro de Dios, hermano mío. Y ahí podemos entender en ese capítulo que ahí vemos una transformación por la gracia de Dios sobre Jacob. Jacob no pudo conquistar mucho por sus fuerzas y su astucia, pero Jacob permitió que Dios lo transformaba en Israel. Jacob ha dejado trabajar a Dios, ha permitido que Dios trabajaba a Jacob. Y yo te digo algo en esta tarde: si Dios ha permitido que Jacob fue trabajado por Dios, entonces dime tú, hermanos míos, si Jacob ha sido trabajado por Dios, entonces, ¿cómo fue, hermano? ¿Cómo fue, hermanos míos, que Jacob no se dejaba, estaba luchando con su carne? A veces no dejamos que Dios
trabaje y empiece una nueva iglesia en nuestro interior, porque no nos dejamos trabajar. Pero Jacob se deja transformar por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos míos. Por eso digo que por la gracia de Dios Jacob se ha dejado trabajar. Por eso, hermanos, no tenemos que decir un hacer, no. Yo te digo algo, ¿te dejas trabajar tú por las manos del Señor? ¿Te dejas trabajar por la mano de Dios? Un ejemplo es que te deja trabajar por la mano del Señor. Dios quiere hacer una nueva iglesia contigo, pero es que tú quieres que Dios trabaje tu corazón. Es que tú quieres que Dios te trabaje. Es que tú quieres. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios quiere trabajar nuestro corazón. Por eso te digo, hermanos míos, que es bueno ese hermano de dejarnos trabajar. ¿Quieres ser templo de Cristo? Déjate trabajar por la mano de Cristo. Por eso que Jacob fue transformado. Jacob fue transformado, hermanos míos, no por nada. Fue transformado porque ha permitido a Dios de trabajar su vida. Y te hago una pregunta un poco torpe si quieres. Vaya, un poco torpe, ¿vale? ¿Es que tú vas a permitir que Dios trabaje en tu vida? ¿Vas a dejar trabajar a Dios? Jacob ha sido transformado por la gracia del Señor. Jacob pudo conquistar mucho por su fuerza. Pero Jacob ha permitido que Dios lo transforme en Israel. Deja que Dios permita que te transforme. Lucha con tu carne, dice Señor, mi carne no quiere, pero yo estoy luchando con mi carne para que tú puedas transformarme y cambiarme en el nombre de Jesús. Aleluya. Y por eso, hermano, cuando cogemos Génesis 50, versículo 24 a 26, dice así la palabra, 24 a 26. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente su visitará, su haré subir de esta tierra en la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente su visitará y haré llevar de aquí mi hueso. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un astón en Egipto. ¿De qué está hablando ese pasaje? Ese pasaje, hermano mío, es muy sencillo. Ahí está hablando de José, porque José ha puesto su esperanza en Dios. José pudo traer el pueblo de Dios a Egipto. Escogió a poner su esperanza en el plan y el tiempo de Dios. Ha cogido el tiempo de Dios y al plan de Dios. Ha escogido y ha puesto su esperanza en el plan de Dios y el tiempo en el plan del Señor. Por eso que José habla de esta forma. Por eso que hay una actitud aquí que aparentemente José fue el primero de los 12 hijos de Jacob a morir. Y había pasado circunstancias en 4 años de la muerte de su padre. Su fe en que Dios llevaría al pueblo de Israel a Canaán y de nuevo elegiría a los hebreos. Dios le dio instrucciones de que sus huesos serán enterrados en aquella tierra. José ha dejado esto. José hacía recordar. José le estaba diciendo, yo voy a morir, voy a llevar el pueblo de Israel en Canaán, pero también yo voy a morir, coger mi hueso y llevarlo en la tierra prometida.
llevar mi hueso y llevarlo en la tierra prometida. Y voy a concluir con ese consejo. El reino de Dios, hermanos míos, necesita con urgencia hombres y mujeres que permites a Dios que lo use como Él desea. Aleluya. Por eso, hermano, Dios quiere hacer una iglesia dentro de ti, porque eres templo de Dios. Para que Dios pueda comenzar a hacer una iglesia de ti, tiene que aceptar el llamamiento y el propósito de Dios como Abraham. Tiene que dejar tu parentela en la casa de tu padre y todo lo que le agrada a Dios. Y de recibir un llamamiento específico de Dios. Y tiene que aceptar el propósito con fe, el plan de Dios. Pero una vez que tú has aceptado esto, el segundo plan, tienes que poner toda tu confianza en la hora de tormenta, en la hora de crisis. Tú tienes que hacer como Isaac. No tienes que abandonar la tierra que Dios te ha prometida, la nueva Jerusalén que está en los cielos. No tenemos que abandonarla, tenemos que enfrentar los problemas. Isaac puso su confianza y fue prosperado. Y después de esto, una vez que tú entras en el propósito de Dios, confía en Dios en el momento de crisis. Luego viene la transformación por la gracia de Dios, como a Jacob. Jacob conquista mucha fuerza, pero Jacob ha permitido que Dios lo transforme, y luego José ha puesto su esperanza en Dios, ha creído en la promesa que iba a haber una nueva tierra. Yo y tú tenemos que creer en esa promesa, que hay un cielo nuevo, una nueva tierra que nos espera, la nueva Jerusalén. Tenemos que poner nuestra esperanza ahí. Por eso que Dios necesita hombres y mujeres de urgencia, que le permites a Dios que lo use como Él desea, que acepte el propósito, que confíe en Él y se deje transformar por las manos de Dios, y ya verá, y que ponga su esperanza en Dios, y así será una nueva iglesia en las manos de Cristo. Aleluya. No te olvides, Dios necesita con urgencia hombres y mujeres que le permita a Dios que lo use como Él desea, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano mío, el consejo de Dios de esta noche. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Os digo, al próximo programa con la voluntad de Cristo. Y yo lo creo con todo mi corazón, hermano mío, que en esta tarde yo sé que hay personas que Dios las ha hablado. Yo sé que hay personas que Dios a lo mejor te ha hecho preguntas: ¿por qué no cambio? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Deja y permítele a Dios que te use como Él desea, y permite a Dios, por gracia, dale permiso a Dios que te transforme en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano. Que Dios os bendiga. Bendiciones para todos. Shalom.